nuestra enseñanza. Bien, vamos a finalizar el día de hoy con la lección pendiente, que es la número 11. Estamos ya en la última parte de la lección número 11. Es un estudio de la segunda carta de Pedro. Estamos en la página 10. Solamente es una breve reseña de la segunda carta de Pedro. Terminamos hace 8 días con la primera carta de Pedro. Estuvimos haciendo el estudio comparativo de estos cuadros. Y inmediatamente vamos a iniciar con la lección número 12, que es un estudio de, dice, libros pequeños pero eficaces, que es primera, segunda, tercera de Juan y Judas, que es lo que vamos a estar estudiando a continuación. Pero primero vamos a terminar con el estudio de la carta del apóstol Pedro, titulado Las palabras de despedida de Pedro. Vamos a orar y te dejo las lecciones, hermano, las siguientes para que... Vamos a orar primero. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno con nosotros. Pedimos que nos ayudes, que nos des de tu gracia, que tú seas con cada uno de nosotros, que en esta tarde tengamos tu presencia, tu gracia, que tengamos tu ayuda, tu bendición para ese tiempo de enseñanza de tu palabra. Ruego, Señor, que hables a nuestro corazón, que me permitas ser un instrumento, que me permitas ser de bendición para mis hermanos, tanto los que están aquí en la iglesia como los que están sintonizando la transmisión. Te pido, Señor, pues que bendigas este tiempo, tu palabra, el estudio de tu palabra, que nos ayudes a entender el propósito de cada libro que fue escrito. Y, Señor, pues dame de tu gracia para poder compartir e impartir la enseñanza con tu presencia, con tu respaldo, con tu ayuda y tu bendición. Sé tú con nosotros, nos disponemos en tus benditas manos. Alabamos y glorificamos tu nombre por siempre y para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Bien, vamos a estudiar entonces la segunda carta de Pedro, titulado Las palabras de despedida de Pedro. Obviamente, dice quién escribió el libro de segunda de Pedro. Igual pues fue el apóstol Pedro. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice, esto puede parecer una pregunta simple, pero hay mucha gente, incluso líderes religiosos, profesores universitarios, etcétera, que no creen que el apóstol Pedro escribió el libro de segunda de Pedro. Ellos no creen en el primer versículo de este libro. El escritor dice además que él estaba presente como testigo en el monte de la transfiguración. De acuerdo a lo que dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Aquí el apóstol Pedro está haciendo referencia entonces a la transfiguración de Cristo, que es mencionado ahí en los evangelios. Ahora, como dice aquí, muchas personas no creen que el apóstol Pedro haya escrito esta segunda carta, pero pues al mencionar la transfiguración, obviamente fue él quien escribió esta carta. Este no era otro que Simón Pedro, según Mateo 17, 1 y 2. Vamos a ver lo que dice allí Mateo 17, 1 y 2, y ahorita regresamos a esta carta. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto.
Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí tenemos el suceso de la transfiguración, cuando Cristo se transforma delante de los apóstoles, en este caso de Pedro, Jacobo y Juan, quienes estuvieron juntamente con Cristo en el monte. El libro de Segunda de Pedro contiene las últimas palabras de Pedro. En muchas maneras es similar al último libro de Pablo, que es Segunda Carta a Timoteo. Después de haber escrito estas cartas, pues ellos ya no vivieron mucho más, fueron martirizados. Sabemos que Pablo fue ejecutado en Roma. Pedro, según la tradición, fue crucificado de cabeza. Pedro sabía que pronto moriría, porque él dijo en el versículo 14 del capítulo 1, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Dios le mostró, Dios le habló a Pedro, le dijo, pronto vas a morir, Pedro, pronto te reunirás conmigo. Y bueno, la manera en que Pedro murió no fue una forma fácil ni agradable, no fue una muerte natural, fue una muerte por, se me fue la palabra, por martirio. Dice en Juan 21, 18 y 19, el Señor Jesucristo dijo a Pedro que moriría siendo viejo y que extendería sus manos y que sería llevado a donde él no deseaba ir. Hasta donde sabemos de la historia. Y vamos a ver Juan 21, 18 y 19, esta declaración de Cristo con respecto a la futura muerte que le estaría esperando a Pedro. Juan 21, 18 y 19 dice la Biblia: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, habla de te vestías, te preparabas con tu ropa, e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces vemos que el Señor Jesucristo le hace esta declaración a Pedro, dándole a entender que al final de su vida él sería, en contra de su voluntad, llevado a un lugar donde él no quería. Según la tradición, Pedro fue crucificado por los romanos alrededor del mismo tiempo en que Pablo fue martirizado bajo el emperador romano Nerón. De acuerdo a la tradición, él fue crucificado de cabeza, o sea, volteado, porque él no se sentía digno de ser crucificado en la misma posición como su Salvador. Probablemente se le amenazó o se le dijo que se le crucificaría al igual que su maestro, y él pidió ser crucificado de cabeza por no sentirse digno de ser crucificado igual que el Señor Jesucristo. Cuando Pedro pensaba en su próxima muerte, ¿tenía alguna esperanza o alguna certeza de que iría al cielo? Dice el versículo 3 del capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Perdón, yo estoy leyendo segunda, era primera. Perdónenme, es primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. De acuerdo a esta afirmación, ¿Pedro tenía la certeza de que al morir iría al cielo? Sí, porque le está diciendo
una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, dice, para vosotros. Por supuesto, él se incluía en esa promesa. El libro de Segunda de Pedro fue escrito para recordar ciertas verdades a los creyentes. Vamos a ver ahora sí, a Segunda de Pedro 1:12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Capítulo 3, versículo 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dios no solo tiene que enseñarnos nuevas verdades, sino Él también tiene que recordarnos cosas que ya sabemos. Tenemos la tendencia a olvidar muchas cosas. Es una de las razones por las cuales también como predicadores Dios pone en nuestro corazón constantemente predicar sobre ciertos asuntos repetitivos. Porque Dios sabe que son cosas con las que Él quiere que hagamos caso y pongamos en práctica aquellas cosas que constantemente se están repitiendo. Una de ellas, por ejemplo, es el servicio, el hablar de Cristo, el predicar el Evangelio. Otra cosa es lo que es la salvación, constantemente estar repitiendo, asegúrate de tu salvación. A veces tomo un poco de tiempo para explicar algo de la salvación. Y bueno, hay algunas cosas muy básicas que constantemente hay que estarlas recordando. Incluso hay predicaciones que cuando estoy estudiando, orando, digo, bueno, Señor, tiene poco que hablé, enseñé algo acerca de esto, y Dios me dice, pues vuélvelo a enseñar, y Dios pone en mi corazón el poder volver a enseñar ciertas cosas, porque Dios conoce la necesidad espiritual principal de la iglesia. Aunque tenemos una necesidad, un hambre en distintas áreas, muchas veces Dios busca esa necesidad que impera más en ciertos corazones. Continuamos entonces. En Segunda de Pedro se dicen algunas cosas muy importantes acerca de la Biblia. Versículo 19 de Segunda de Pedro al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por vosotros, por voluntad, humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está mencionando algunas cosas importantes de la Biblia, como que la Biblia no fue inspirada por hombres, fue inspirada, dice, que tenemos la palabra profética más segura, que fue inspirada por el Espíritu Santo, como dice en el versículo 21, y que la Escritura no es de interpretación privada. También menciona en el capítulo 3, versículo 15, algo más acerca de la Biblia. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí el apóstol Pedro está refiriéndose al hermano Pablo, al apóstol Pablo, y a los escritos del apóstol Pablo. Pedro sabía que tanto él como los demás apóstoles pronto desaparecerían. Esa primera generación de cristianos, pues pronto llegaría al final de su vida. Pronto ya no habría más apóstoles. Ahora, ¿puede sobrevivir la iglesia sin apóstoles, sin Pablo, Pedro, Mateo, etcétera? Pues sí, aunque la iglesia ya no tiene apóstoles, tiene la doctrina, tiene la enseñanza de los apóstoles, la instrucción de los apóstoles. La iglesia posee el Nuevo Testamento que nos dejaron los apóstoles, dice en Hechos 2:42, libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, dice, y en las oraciones. Dice la Biblia que perseveraban en esas cosas los primeros discípulos, los primeros creyentes, en la doctrina de los apóstoles. Ahora, obviamente la doctrina de los apóstoles era una doctrina inspirada por el Espíritu Santo. No era una doctrina basada en ideas humanas, en pensamientos de hombres, sino era una doctrina por medio de la inspiración del Espíritu Santo a través de estos hombres para enseñar verdades de la palabra de Dios. Hoy día tenemos la palabra de Dios completa, no tenemos la necesidad de una nueva revelación. Ya ha sido sellada, ha sido finalizada la revelación de la palabra de Dios, que era a través de los profetas, a través de los apóstoles traída. Hoy día ya no tenemos esa necesidad de tener una nueva revelación. Es por eso que aquí tenemos a todos los profetas, tenemos los apóstoles que necesitamos para poder seguir creciendo y seguir edificándonos en la palabra de Dios. No necesitamos entonces una nueva revelación porque tenemos toda la revelación. Ahora, Dios a veces va a mostrarnos su voluntad poniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, ciertos pensamientos, nos va a revelar ciertas cosas, va a preparar nuestro corazón para ciertos acontecimientos, pero eso no quiere decir que Dios esté revelándose nuevamente. Mencionaba acerca de un pastor que decía, Dios preparó mi corazón y me mostró que pronto mi padre moriría. Y no por eso Dios me hizo una nueva profecía, simplemente me reveló, me habló a mi corazón y me mostró que pronto mi padre habría de morir. Y esto me lo dijo, dice, esto me lo mostró para preparar mi corazón para enfrentar la muerte de mi padre. Decía este pastor que tiene poco relativamente que murió su papá. Entonces hay ocasiones que Dios va a preparar nuestro corazón a través de ciertas cosas que podremos vivir, pasar, sentir. Dios va a revelarnos a través de su palabra, pensamientos, va a mostrarnos algo que va a suceder para que nuestro corazón esté preparado para enfrentar esa prueba en la vida. Entonces, la palabra clave en 2 de Pedro es la palabra conocimiento. Puedes encontrar 7 lugares en que se encuentra esta palabra. Bueno, esta carta solamente tiene 3 capítulos y en los 3 capítulos tenemos la palabra conocimiento. En el capítulo 1, vayan buscando, tenemos casi todas las palabras, todos los versículos donde se encuentra la palabra conocimiento, y en los capítulo 2 y capítulo 3 solamente una ocasión. ¿En qué versículo encuentran la primera vez conocimiento? Versículo 2, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Qué otro versículo? 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia excelencia. ¿Qué otro? 5, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué otro? No, 6. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. ¿Qué otro? Después del 6, ¿dónde más? Busquen, hermanos. 8. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde más? Bueno, les paso un tip, en el capítulo 1 ya no van a encontrar. Vayan al capítulo 2. Capítulo 2, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y el último versículo donde se encuentra la palabra conocimiento es el capítulo 3.
18. Es el último versículo del libro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son las 7 ocasiones en que encontramos la palabra conocimiento en la carta del apóstol Pedro, haciendo referencia que mientras más conozcamos a Cristo, tanto menos seremos engañados y llevados por mal camino por falsos maestros. Esto lo vemos en el capítulo 2. Dice el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Seguirán sus disoluciones, la verdad será blasfemada, harán mercadería por avaricia. Prácticamente comienza advirtiendo sobre esos falsos maestros. Mientras más conozcamos a Cristo, tanto más creceremos como cristianos. Segunda de Pedro 1 y 3, especialmente en el 3:18 dice: creced, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Cuando fuiste salvo, llegaste a conocer al Señor Jesucristo. Juan 17:3. Como cristianos, con cada día que pasa le conocemos más y mejor. Segunda de Pedro 3:18. Y el clamor del corazón de Pablo era a fin de conocerle. Vamos a ver Juan 17:3 y después Filipenses 3:10. Dice el libro de Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo mismo está manifestando, está diciendo: la vida eterna es que te conozcan a ti, está hablándole al Padre, y por supuesto a Jesucristo. Por supuesto, a través de Cristo podemos tener la vida eterna. Por eso, cuando nosotros fuimos salvos, cuando nosotros conocimos a Cristo, es cuando llegamos a ser salvos. Y nuestro fin como cristianos es conocerle más y más, querer conocerle más, querer ser más como Él es. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:10, que es una de las finalidades que él tenía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Antes dice: Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Después dice: a fin de conocerle. Pablo tenía el propósito de conocer más a Cristo, de poder ser más como Cristo y de seguir más los principios y las enseñanzas de Cristo. No olvidemos nunca las últimas palabras de Pedro: crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Hace poco hablaba acerca de la gracia. Es tan necesaria, hermanos, tan importante que nosotros tengamos gracia delante del Señor. La gracia va a traer muchas bendiciones a tu vida, te va a abrir muchas puertas, te retribuirá mucha tranquilidad, mucha paz, confianza, provisión, salud, bendición, estabilidad, un ambiente de paz, una familia estable, un matrimonio estable, unos hijos obedientes. Muchas cosas buenas que tenemos en la vida vendrán y llegarán por la gracia de Dios, y porque Dios en su gracia nos la quiere dar y nos las quiere seguir dando. Si nosotros dependemos de la gracia del Señor, pues no hay duda, hermanos, que nuestra vida mayormente será bendecida. Bien, vamos a continuar con el siguiente estudio, que es un estudio de la primera carta de Juan, que son libros pequeños pero eficaces. Tenemos estudio de primera de Juan, segunda, tercera de Juan y Judas.
Y después estaremos en el capítulo 13 seguramente estudiando el libro de Apocalipsis. Creo que también se le está ahí entregando. Sí, que es un estudio del Apocalipsis. Entonces, esas son las últimas cartas. Dice, en este capítulo consideraremos 4 pequeños libros que Dios en su perfecta sabiduría ha decidido incluir en nuestra Biblia. 3 de estos libros solo tienen un capítulo. En ese caso, segunda, tercera de Juan y Judas tienen un solo capítulo, por eso va a ser rápido el estudio de estos libros. Pero el libro de Juan, de Primera de Juan, solo tiene 5 capítulos. Bueno, aquí debe decir Primera de Juan, no Juan. Primera de Juan tiene 5 capítulos. Estos 4 libros juntos contienen cerca del mismo número de versículos como la carta a los Efesios. Así de cortas son. Estamos hablando que son prácticamente 5 a 8 capítulos, pero son mucho más cortos que Efesios. Pero aunque estos libros tienen pocas palabras, contienen un poderoso mensaje para los creyentes de entonces y de ahora. Bien, vamos a comenzar con la primera carta de Juan, estudiando la primera carta de Juan para poder entender un poquito más el propósito de la misma. Primera carta de Juan, tenemos ahí después de la carta del apóstol Pedro. Ok. Bien. Dice la seguridad de la salvación. El autor humano de este libro, obviamente, es el apóstol Juan. Él escribió también Segunda de Juan y Tercera de Juan. El Evangelio de Juan y Apocalipsis. La historia nos cuenta que al final de su vida, Juan sirvió al Señor en la ciudad de Éfeso, que está ubicada en Asia Menor. Puedes encontrar Éfeso en un mapa bíblico. Fue durante este periodo de su vida, probablemente alrededor del año 90 después de Cristo, que Juan escribió el libro de Primera de Juan. Estos libros fueron escritos antes que el Apocalipsis. Al parecer, el libro de Apocalipsis fue el último libro escrito por el apóstol Juan. Y bueno, aquí los estudiosos mencionan que estando en Éfeso, Juan escribió esta primera carta. El libro de Apocalipsis es escrito desde la isla de Patmos, y esto lo menciona ahí mismo en Apocalipsis 1, 14, 16, que fue él desde Patmos donde escribió el Apocalipsis. Ahora, los creyentes de Éfeso fueron muy bendecidos en su iglesia con algunos excelentes predicadores y maestros. ¿Quién permaneció por cerca de 3 años en Éfeso? Vamos a Hechos, capítulo 20, versículos 16 y 31. Libro de Hechos, capítulo 20, verso 16 y verso 31. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Dice esta carta que Pablo tenía el deseo y el interés de pasar de largo. Él quería nada más visitar Éfeso, a los hermanos, y seguir su camino. Pero en el versículo 31, pues vemos que no fue así. Porque dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Finalmente esa era su intención, pasar de largo, pero pues no fue así. Él se quedó por aproximadamente 3 años aquí en la ciudad de Éfeso, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿quién permaneció por cerca de 3 años en Éfeso? Bueno, el apóstol Pablo. Pablo escribió una carta a otro predicador que estaba en Éfeso. ¿Cuál era su nombre?
1 Timoteo 1, 2 y 3. Estamos estudiando, viendo qué predicadores hubo en la ciudad de Éfeso. Qué buenos y grandes predicadores. 1 Timoteo 1, versículos 2 y 3. Dice a Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vemos que el apóstol Pablo le estaba dando la orden a Timoteo de quedarse en la ciudad de Éfeso y desde ahí enseñar a los discípulos, a los predicadores, a los cristianos, de esa ciudad. Entonces vemos que en Éfeso estuvo Pablo, estuvo a Timoteo y también estuvo el apóstol Juan. El apóstol Juan pasó la última parte de su vida en esta misma ciudad. No había falta de buenos maestros y predicadores en Éfeso. Entonces la ciudad de Éfeso fue grandemente bendecida pues con estos hombres de Dios que estuvieron entre los miembros de esta iglesia y sus alrededores pues escuchando la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué escribió Juan el libro de Primera de Juan? Bueno, pues Juan nos da varias razones. Vamos a Primera de Juan, regresamos a Primera Carta de Juan, en el capítulo 1, verso número 4. Y aquí menciona alguna de las razones por las cuales el apóstol Juan escribe esta misma carta. Dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora recuerden que la primera carta de Juan, bueno, prácticamente toda la carta de Juan, y hace poco estaba predicando de eso, pues da el testimonio de una persona salva. Toda la carta de Juan prácticamente él se la pasa hablando de la actitud correcta que debe tener una verdadera persona salva, un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál debe de ser su comportamiento? ¿Cuál debe de ser su manera de hablar, su manera de conducirse, sus palabras, sus reacciones, sus actitudes, su amor para con sus hermanos, su obediencia? Él menciona constantemente cuál debe ser la correcta actitud de una persona que se autodenomina o se cree hijo de Dios o se cree una persona salva. Y pues, repito, todo el libro de Juan da constantemente principios sobre nuestro testimonio de salvación. Él comienza diciendo: si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, por eso esta primera carta de Juan se titula ahí en nuestra lección la seguridad de la salvación, porque también utilizamos primera de Juan 5, 11 y 12 para enseñar seguridad de salvación a alguien que recién se ha convertido, diciendo: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y es un texto que utilizamos mucho para poder hablar acerca de la seguridad de salvación. Comienza diciendo: es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y bueno, vamos a estar viendo un poquito de esto en los siguientes minutos. Bueno, entonces vemos que estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, tú vas a tener gozo en tu corazón cuando sabrás o cuando sepas ciertísimamente que eres hijo de Dios. Cuando tú tengas la seguridad de tu salvación y sepas que pase lo que pase, al morir vas a la gloria, eso acarreará un gran gozo a tu corazón. Eso va a acarrear una gran satisfacción, una gran alegría. El simple hecho de saber que eres hijo de Dios, que no vas a la condenación, que no vas a sufrir en las llamas del infierno, que no perecerás atormentado por los siglos de los siglos. Eso, hermanos, debe de ser una razón de peso y suficiente para poder tener gozo en nuestro corazón, para estar contentos, para poder estar animados, para poder sonreír en medio de la adversidad, para poder sonreír en medio de una necesidad y decir: gloria a Dios, voy al cielo, no importa
importa que tenga enfermedad, que tenga desempleo, que tenga una pérdida familiar, que esté pasando por alguna situación difícil, después de esto voy al cielo y mi gozo es cumplido. Por eso el apóstol Juan dice, estas cosas os escribo, o sea, todo lo que les voy a escribir ahorita es para que su gozo sea cumplido, para que ustedes hallen gozo en estas palabras a pesar de las circunstancias o de la situación que ustedes están viviendo o vivirán en un futuro. Entonces vemos el propósito de esta frase de parte del apóstol Juan. En primera de Juan quería que los creyentes tuvieran ese completo gozo que procede de estar en comunión con el Padre y con su Hijo y con otros creyentes. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí está hablando de una comunión con Dios y al mismo tiempo está hablando de una comunión con los creyentes. El gozo no solamente viene de saber que somos salvos, el gozo también viene de saber que podemos tener comunión los hermanos. 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 personas con una misma fe, con un mismo propósito, con un mismo entendimiento, con un mismo pensar, un mismo deseo de adorar, de glorificar el nombre del Señor, de servir para el Señor. Eso va a traer gozo porque te vas a sentir con los tuyos. Te vas a sentir arropado con la gente que piensa igual que tú y actúa o trata de actuar de la misma manera que tú estás tratando de actuar, y no con una persona mundana que su mente y su corazón van en contra de la palabra de Dios. Una persona mundana siempre va a favor de la corriente del mundo. El cristiano va en contra de la corriente del mundo, y los demás cristianos verdaderos, no cristianos profesos de labios, el cristiano verdadero también va a ir en contra de la corriente del mundo. Y eso le va a retribuir en el verdadero cristiano en un gozo. El pensar que no está solo, que no es el único, no es la única que está luchando, sino que ya son varios los que están luchando, pues traerá también gozo a su corazón, por medio de la comunión con el Padre, con el Hijo y con otros creyentes. Dice, otra razón para escribir el libro se encuentra en primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sabemos que a partir del capítulo 2, al final del capítulo 1, el apóstol Juan comienza a enseñar sobre la seguridad de salvación y sobre el testimonio que tú y yo tenemos que mostrar por ser salvos. Y comienza diciendo, primeramente, un hijo de Dios no peca. O sea, no peca deliberadamente. No peca no tiene permiso para pecar. Dice, pero si alguno peca, no te preocupes, tienes a Cristo como tu abogado. Entonces vemos que el segundo propósito por el cual Juan escribe esta carta es para que no pequéis. Juan quería que los creyentes vivieran vidas santas y puras. Y también quería que los creyentes supieran lo que debían de hacer en caso de que pecaran. En el versículo 9 del capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. A partir del versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En pocas palabras está diciendo Juan, acepta que has pecado. Acepta que te equivocaste, acepta que resbalaste, acepta que te descuidaste, reconócelo. Mira, reconócelo, confiesa y Dios va a ser justo para perdonarte. Obviamente si te apartas también, como dice en Proverbios 28:13, confiesa y apártate. Y entonces Jesucristo tu abogado intercederá por ti delante del Padre.
La razón más importante por la que Juan escribió este libro se encuentra en 1 de Juan 5:13. Vamos a 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El apóstol Juan dice, la razón más importante, de acuerdo con este versículo, es para que creamos y para que sepamos que somos hijos de Dios. Hermanos, este versículo podemos usarlo de una manera consistente, de una manera constante, a aquellos que creen, más bien a aquellos que tú le preguntas, ¿a dónde cree que va a ir su alma al morir? No, pues a donde Dios me quiera mandar. Pues Dios quiere que usted sepa que puede tener vida eterna. Dios quiere darle a entender y Dios quiere mostrarle. Y Dios quiere que usted sepa que puede ir al cielo, no es a donde Dios quiera mandarle, porque Dios quiere llevarle al cielo, pero si usted no hace lo necesario para ir al cielo, no va a ir al cielo. Entonces Dios quiere que sepa y Dios quiere que tengas la seguridad de tu salvación. Este pasaje, versículos 11 al 13, son pasajes muy claros con respecto a la seguridad de la salvación. Dios quiere que sepas que tienes vida eterna. Dios quiere que estés seguro, segura de que al morir vas a la gloria, no por méritos propios, no por religiosidad, sino por la fe en la persona de Cristo. Para que sepas y para que creas en el Hijo de Dios y para que sepas que tienes vida eterna. Entonces, hermanos, este es, como dice aquí la lección, el versículo más importante. Dios quiere que sepas y que estés segura de que puedes tener vida eterna. De acuerdo con este versículo, Juan escribió esta carta a creyentes o inconversos. ¿A quiénes creen ustedes? A creyentes. No puede escribirle a un inconverso, quiero que sepas que tienes vida eterna, porque un inconverso no es salvo. Un inconverso no tiene la seguridad, la certeza de su salvación. Un creyente sí. Entonces, la primera carta de Juan fue dirigida principalmente a gente conversa, gente creyente. Juan escribió estas cosas para que los creyentes pudieran, ¿qué? Inciso A, esperar que tienen vida eterna. B, sentir que tienen vida eterna. C, saber que tienen vida eterna. O D, pensar que tienen vida eterna. ¿Cuál es la correcta? C, saber que tienen vida eterna. Dios quiere que sepas. Y Dios quiere que la gente sepa que puede tener vida eterna. Repito, es seguridad de salvación. Hay mucha gente que piensa que la salvación se pierde. Si la salvación se perdiese, este versículo estaría de más, o más bien no estaría este versículo escrito. Porque bueno, ¿qué caso tiene que Dios te diga, quiero que sepas vida eterna, si mañana no sabrás? Mañana te perderás de la vida eterna y en 8 días, el pasado mañana volverás a saber que tienes vida eterna. Entonces esto sería ilógico, sería irrelevante, el que hoy quiere que sepa y mañana Dios no quiere que sepa. No, Dios quiere que perpetuamente yo sepa, que tenga la certeza, la seguridad de que tengo vida eterna. Entonces este pasaje es muy claro con respecto a la seguridad de la salvación. Ya hemos estudiado por qué Juan escribió el Evangelio de Juan. Esto lo vimos en el capítulo 3. Es provechoso comparar el propósito de Juan en el Evangelio de Juan con su propósito en el libro de Primera de Juan. Este cuadro puede ser de ayuda. Bueno, aquí tenemos una comparación entre el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan, el propósito por el cual fueron escritos estos dos libros. Tenemos del lado izquierdo, aquí en nuestra columna, el Evangelio de Juan. Del lado derecho tenemos la primera carta de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito según Juan 20:31
Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto según Juan 20:31. Ahora, primera de Juan 5:13 dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Son parecidos estos versículos, sí o no? Sí, son muy similares, son prácticamente lo mismo. Es prácticamente la misma afirmación. Juan 20:31, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Primera de Juan 5:13, para que sepáis que tenéis vida eterna. Prácticamente el apóstol Juan, tanto en una como en otra carta, está tratando de demostrar y de asegurarse de que la gente sepa que puede tener vida eterna. Ahora continuamos con la comparación. Ahora aquí sí ya vemos algunas diferencias. En ese caso, la carta, el Evangelio de Juan, fue escrito a todo el mundo. Es un buen libro para recomendar a una persona inconversa. De hecho, ustedes saben, regalamos Juan Romanos. Esto es mundialmente conocido por el cristianismo. Lo que regalamos normalmente a la gente inconversa es el Evangelio de Juan y la epístola del apóstol Pablo a los romanos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan fue escrito principalmente a todo el mundo, a la gente inconversa, para que la gente inconversa se convierta a Cristo por medio del mensaje del Evangelio de Cristo. Ahora, la carta de primera de Juan principalmente fue escrita a los creyentes, porque recuerden, está hablando de la seguridad de salvación y está hablando del testimonio que tú y yo debemos de demostrar de ser salvos. Fue escrito a los creyentes. Es un buen libro para recomendar a una persona salva, especialmente a un nuevo creyente. Una persona que recién ha conocido a Cristo. Bueno, siempre a un cristiano nuevo se le recomienda Juan y Romanos, pero también se le puede recomendar primera de Juan, de acuerdo a lo que estamos viendo, porque está hablando sobre la actitud, el comportamiento que debe de tener un hijo de Dios. Regresamos a la comparación. Tercer punto. En el caso del Evangelio de Juan, fue escrito para que la gente pueda creer y pueda tener vida eterna. Y en el caso de primera de Juan, fue escrito para que los creyentes sepan que tienen vida eterna. Entonces, aunque estos dos versículos son muy parecidos, son muy similares, Juan 20:31 lo está enfocando más el que la gente crea y sea salva. Y primera de Juan 5:12 y 13 está hablando para que sepamos que tenemos vida eterna. Son dos cosas ya distintas, aunque son muy parecidos los textos y hablan de la salvación. Uno se refiere a que creas y que tengas vida eterna, y el otro que sepas, que estés seguro, que estés segura de que eres hijo de Dios y que tienes vida eterna por tu fe y tu confianza en Cristo, y también, por supuesto, por tu vida de arrepentimiento, que eso es importante también demostrarlo, el vivir una vida de arrepentimiento. Regresamos a la siguiente comparación. En el caso de el Evangelio de Juan, fue escrito para que la gente pueda ser salva, para que la gente tenga la oportunidad de ser salva, para que la gente pueda conocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Y en el caso de primera de Juan, fue escrito para que la persona salva tenga seguridad de la salvación. Recuerden que estamos viendo este contraste, aunque son muy similares, como que vienen de la mano. Primero el Evangelio de Juan para que seas salvo, y después la primera carta de Juan para que sepas que eres salvo. Para que la persona salva tenga seguridad de la salvación. Siguiente punto. El caso del Evangelio de Juan fue escrito para que la gente se acerque al Padre.
Juan 10:9 y Juan 14:6. Vamos a ver estos textos. Fue escrito para que la gente, repito, se acerque al Padre por medio de, por supuesto, de Cristo. Juan 10:9, Juan 14:6 es un versículo que sabemos de memoria. Aún así ahorita lo vamos a leer. Dice Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la puerta. Solamente por medio de mí tú puedes entrar al reino de los cielos. Y solamente por medio de mí entrarás y hallarás pastos. Hablando de que nosotros como ovejas necesitamos alimentarnos de un pasto fresco. Todo animal, en ese caso la oveja, sabemos que tiene la necesidad de comer hierba, y entre más fresca sea la hierba, pues obviamente va a ser mucho mejor, y por eso dice que hallará pastos para poder alimentarse. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese texto está diciéndonos que la gente necesita acercarse al Padre por medio de Cristo. La gente necesita entrar a la presencia del Padre por medio de Jesucristo, que es la puerta, de Jesucristo, que es la verdad, que es la vida y que es el camino. Ahora, regresamos a la comparación. En el caso de Primera de Juan, fue escrito para que los creyentes se sientan bien en la casa del Padre y disfruten de la comunión con Él. Primera de Juan 1:3 y 3:1. 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo veíamos hace rato acerca de la comunión ya con el Padre y con Cristo. 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque no le conoció a Él. Vemos en esos textos como Dios está diciéndonos por medio del apóstol Juan que como creyentes nos vamos a sentir bien en la casa del Padre y hemos de disfrutar de una comunión íntima para con Él. Pues estamos viendo cómo es como un seguimiento. El Evangelio de Juan, la salvación, y la primera carta de Juan, lo que viene después de la salvación, que es la seguridad, la comunión, el saber que somos hijos de Dios. Y por último tenemos, en el caso del Evangelio de Juan, fue escrito para que los muertos tengan vida. En ese caso, los muertos espiritualmente, los muertos sin Cristo. Juan 5:24. Libro de Juan, capítulo 5, versículo número 24. Dice así la Biblia: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fue escrito para que los muertos tengan vida. Y en el caso de Primera de Juan fue escrito para que los que viven sepan que están vivos y para que muestren y expresen esta vida. Es así como un aliciente, como un ánimo. Tú ya estás vivo, ya vives por la fe en Cristo, ya vives por el poder del Padre que te ha perdonado, que te ha de resucitar en el día postrero. Pues entonces vive como un hijo de Dios vivo, vive como un hombre libre, una persona libre de pecado. Primera de Juan 3:14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Ahora aquí está diciendo, una de las muestras de que tú ya has pasado de muerte a vida es que amas a tu prójimo, amas a tus hermanos en la fe, toleras, soportas, tienes paciencia para con tus hermanos. Y obviamente, hermanos, es un proceso difícil para cada uno de nosotros el poder aprender a amarnos unos a otros por encima de nuestros errores, por encima de nuestras dificultades. Cada uno de nosotros hemos de aprender a amarnos por medio del amor en Cristo a Jesús. Y esto es un proceso. Ahora, esto es como una prueba de fe para cada uno de nosotros, porque dice la Biblia que si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, pues entonces estás mintiendo. Dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y bueno, él está hablando acerca del amor. Constantemente nos habla el apóstol Juan acerca del amor hacia los hermanos. Creo que en el capítulo 2 también habla acerca de ese amor. Para con los hermanos, diciendo el versículo 10 de 1 Juan 2, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, para que vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Está diciéndonos una vez más en el capítulo 2, si tú eres cristiano, vas a amar a tus hermanos. Vas a preocuparte por el bienestar espiritual de tus hermanos. Vas a vivir a favor de ser de bendición. Vas a tolerar, vas a perdonar, vas a soportar. Vas a tener una correcta actitud con tus hermanos, aunque muchas veces no te guste, no te agrade lo que dicen, lo que hacen. Vas a demostrarlo por medio de tu paciencia para con ellos. Y es una muestra de que somos hijos de Dios, el amor hacia los hermanos. Y repito, no es fácil, a veces es complicado por el carácter que cada hermano, cada hermana nos cargamos a veces. Pero, dice Dios, si realmente eres hijo de Dios, eres hijo mío, aprenderás a amar a una de las personas más difíciles, la vas a soportar. ¿Por qué Dios? Pues porque Dios dice, pues yo te soporto a ti. Yo te soporto a ti, pues aprende a soportar tú también. Y a veces, hermanos, nosotros somos peores que nuestros hermanos. Tenemos un peor carácter. El detalle es que no nos vemos en un espejo. No nos miramos. Dice estoy leyendo un libro, y en el libro dice, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cuán mal lo actuamos porque no nos miramos. O sea, porque no estamos frente a un espejo, mirando nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestro comportamiento, nuestras palabras. Y por eso tendemos a juzgar a todos los demás, porque estamos nosotros mirándolos. Pero nosotros no nos miramos a nosotros mismos cuando tenemos ciertos comportamientos. Y como no nos miramos, lo pasamos desapercibido. O sea, no tomamos en cuenta y no damos importancia a las acciones o actitudes que tomamos. Y por eso no nos importan nuestras reacciones, porque no nos estamos mirando. Pero si de repente alguien nos grabara o nos pusiera en un espejo cuando estamos teniendo una mala actitud, una mala compostura, una mueca, una queja, un enojo, un manoteo, un insulto, una grosería, nos avergonzaríamos seguramente de vernos, cómo actuamos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hacemos muecas? ¿Cómo nos enojamos? Si alguien nos pusiera un espejo o nos grabara y después nos pasara la grabación, repito, nos sentiríamos avergonzados por la actitud que nosotros estaríamos mostrando en ese instante. Es por eso que tenemos esa necesidad de analizarnos y saber cómo estamos comportándonos.
que tenemos a veces cegados los ojos. Es parte del amor hacia los hermanos. Dice aquí, la seguridad de la salvación es algo muy precioso que Dios quiere que tenga todo hijo de Dios. La persona que tiene seguridad puede decir, yo sé que tengo vida eterna. Lo vimos en 1 de Juan 5:13, que dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo estoy seguro, estoy convencido y tengo la certeza que tengo al Hijo de Dios, y la vida de Dios lo sé porque Dios lo dijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En 1 de Juan 5:12. Es un hecho triste que la mayoría de las personas hoy, incluso personas que son muy religiosas, no tienen la seguridad de su salvación. Muy poca gente sabe con certeza que Dios los ha salvado y que tienen vida eterna. La mayoría de la gente esperan o piensan, pero muy pocos lo saben. Nos hemos topado, tú te has topado seguramente al ganar almas con personas cristianas y tú le dices, ¿tiene usted la seguridad de salvación? Y te dicen, bueno, lo estamos intentando. Bueno, estamos luchando. Bueno, estamos en eso. Estamos en la lucha y pues por eso estamos en el cristianismo y por eso me congrego. Porque estoy buscando, espero, le pregunta uno a una persona que se autodenomina cristiana, ¿y a dónde va cuando su alma muera? Pues espero que al cielo, dice. Estamos haciendo méritos para ir al cielo. Y se llaman cristianos, pero no tienen esa seguridad. Ahora también me ha tocado encontrarme con personas que son salvas, pero no saben que son salvas. Le pregunto, ¿usted dónde va a ir cuando muera? No, pues no sé. Comienzo a testificarle, yo ya tomé esa decisión. Yo ya hice eso, lo hice de corazón, sí. Se arrepintió, sí, Cristo vive en mi corazón. Pues la Biblia dice que entonces usted tiene vida eterna y Dios quiere que usted lo sepa. Ya quedan más contentos, más felices. Sí, ya lo sé. Hay gente que es salva y no lo sabe porque no les han enseñado el tema de la seguridad de salvación. Ahora, hay gente que se autoproclama cristiana y no es salva. Por supuesto no tienen la seguridad porque están basando su seguridad en sus obras, en su comportamiento, en su actitud, en sus acciones, en si hacen, en si dejan de hacer. Pero hermanos, dice la Biblia que ¿quién es capaz de cumplir al pie de la letra de la ley? Nadie. Nadie puede vivir al pie de la letra de la ley y justificarse delante de Dios diciendo, pues soy salvo, soy hijo de Dios. Dice la Biblia claramente que si alguno obedece toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. Dice Santiago, me parece. Con un solo punto que tú falles, te haces culpable de todos. Entonces, no hay persona capaz de guardar la ley al pie de la letra y de guardar un buen testimonio por obras de salvación. Nadie puede hacerlo. Entonces, la mayoría de la gente espera, piensa, pero muy pocos saben. ¿Puedes descubrir esto por ti mismo? Bueno, está diciendo, puedes descubrir esto por ti mismo. La próxima vez que te encuentres con una persona que pertenece a un culto, o una persona que es muy religiosa o que asiste a la iglesia, hazle esta pregunta. Si murieras hoy, ¿estás seguro de que irías a estar con el Señor? ¿Estarías 100% seguro de que irías a la gloria? ¿Estás seguro de que eres salvo y que tienes vida eterna? Por su respuesta podrás decir, ¿acaso ella tiene seguridad de salvación? O sea, por la respuesta de él o de ella, tú podrás decir si tiene o no la seguridad de su salvación. De acuerdo con 1 de Juan 5:12, todo creyente, o sea, todo aquel que tiene al Hijo, tiene vida. Dice el versículo 12,
el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Obviamente habla de la vida eterna. La persona que no es un verdadero creyente, pues obviamente no tiene vida eterna, no tiene certeza de su salvación. Pensemos por un momento en la vida física. ¿Cómo podemos decir si una persona está viva? ¿Cómo podemos asegurar si la persona está viva? Bueno, si vieras a un hombre caminando, comiendo, hablando y riendo, con certeza llegarías a la conclusión de que esa persona tiene que estar físicamente viva. La gente muerta simplemente no hace estas cosas. ¿Cuáles son algunas de las señales de vida física? Aquí tenemos dos ejemplos y hay que escribir 3 más. Inciso A, una señal de vida física es que la persona le late su corazón y tiene pulso. Tú te pones tu mano, tus dedos en tu muñeca y debes de sentir tu pulso. Si no tienes pulso, tú estás muerto o tienes muy bajo tu pulso. Pero todos debemos tener pulso en nuestra mano, un indicativo de que estamos vivos. Otro indicativo es el corazón. Te pones tu mano en tu corazón y sientes los latidos de tu corazón. Es un indicativo de que estás vivo. Siguiente cosa, el movimiento del cuerpo. Una persona viva se mueve. Está moviéndose constantemente su cuerpo. ¿Qué otra señal hay de alguien que está vivo? Indispensable. ¿Cuál? Respira. Una persona que deja de respirar, deja de vivir. La respiración es otro asunto importante. Una persona que está respirando está viva. Está transpirando, está respirando, perdón. ¿Qué otra cosa ya un poco más secundaria? No son cosas creo primordiales, ¿no? El latido del corazón, el pulso, la respiración, movimiento del cuerpo. Puede ser una persona desmayada, pero si tiene pulso, late su corazón y respira, está viva, aunque pudiera no moverse. Pero normalmente, ¿qué hace una persona viva? Se mueve, ¿qué más? Come. Una persona que no está viva, pues no va a comer. Obviamente necesitamos comer para poder mostrar que estamos vivos. Si no come, pues no tiene señal de vida o no está vivo. ¿Qué otra cosa puede demostrar una persona viva? ¿Qué otra señal? Habla. Puede ser que, sí, normalmente una persona viva habla, a menos que tenga problemas con su lengua. Habla, escucha, ve, oye. Pocas palabras, utiliza los 5 sentidos. Utiliza los sentidos. Digo, si es una persona en sus facultades con todos sus sentidos, va a usar sus 5 sentidos. Si es una persona discapacitada, pues obviamente no puede usar todos sus sentidos. Pero una persona normal, podemos decir, utiliza sus sentidos. Si encuentras un cuerpo sobre un sofá o acostado en el suelo, ¿cómo puedes saber si esa persona está solo durmiendo o si está muerta? Bueno, ya lo vimos, porque respira, tiene pulso, etc. Y bueno, vamos a leer solamente esto y terminamos aquí. Dice aquí, en la esfera física hay una gran diferencia entre los que están vivos y los que están muertos. Lo mismo es cierto en la esfera espiritual. Hay una gran diferencia entre los que están vivos en Cristo y los que están muertos en su pecado. El libro de 1 de Juan muestra claramente esa diferencia. Eso lo vamos a estudiar la siguiente semana. La diferencia entre una persona viva espiritualmente hablando y una persona muerta espiritualmente hablando. ¿Cuáles son las características que una persona espiritual va a demostrar? ¿Y cuáles son las características de una persona muerta espiritualmente hablando va a demostrar? Lo vamos a ver la siguiente semana. Nos quedamos todos aquí al principio de la página 3 con respecto a este estudio de 1 de Juan. Vamos a orar y terminamos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este estudio.
Gracias por permitirnos aprender más acerca de ti, de tu palabra, de la manera en cómo debemos de conducirnos en este mundo para poder tener muestras de que somos hijos tuyos. Alabamos y glorificamos tu nombre y pedimos que sigas dándonos de tu gracia y fortaleza y sabiduría para saber conducirnos en este mundo. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias por todo. Amén.